Bienvenidos. Esta semana trataremos sobre las fuentes de financiamiento. Todas las empresas requieren para su funcionamiento fuentes que les permitan generar recursos para iniciar operaciones o continuar otras. Existen principalmente dos fuentes muy utilizadas para conseguir financiamiento: la de recursos propios, denominada capital, que es la inversión de los accionistas, y la de ingresos de terceros, que se convierten en deuda de la empresa. Una vez que hemos definido la estructura de capital de una empresa, se deben tomar diferentes tipos de decisiones: tipo de emisión de acciones, plazo de la deuda, moneda en que se expresarán las deudas, tipo de tasa de interés de la deuda, tipo de crédito. Las acciones son un instrumento representativo de propiedad de una sociedad anónima, y el que las adquiere participa de los beneficios y pérdidas que genera el negocio. Esta emisión de acciones puede ser a favor de los mismos accionistas o de nuevos. Como ventaja principal de una acción tenemos la generación de recursos sin fecha exigible de devolución. De otro lado, acciones ordinarias, cuando son acciones similares a las emitidas inicialmente. Acciones preferentes, cuando las acciones adicionales que se emiten contemplan diferente tipo de participación en el negocio. Por ejemplo, no participar con voz y voto en la junta de accionistas. Otro tipo de financiamiento son los créditos otorgados por los organismos multinacionales y son solicitados a través de bancos comerciales, que son los que hacen de intermediario y generalmente son para proyectos de mayor envergadura y largo plazo. Generalmente se requieren periodos de gracia, intereses más blandos y capital de trabajo. Para créditos de menor plazo utilizamos los bancos denominados comerciales, que son normalmente de una menor cuantía y tienen tasas de interés mayores, más altas que las anteriores. Otra forma que utilizan las empresas para financiarse es a través de la emisión de bonos. Los bonos son títulos valores con emisión realizada. Generalmente es asesorada una entidad financiera de buena imagen en el mercado con la finalidad de darle cierto peso y confianza al comprador. El bono permite levantar fondos de terceros del mercado, con una tasa y plazo de devolución fijada por la empresa que está recibiendo la inversión. Lo que busca la empresa con este tipo de financiamiento es un plazo mayor y una tasa menor que lo ofrecido por el mercado. Los bonos generalmente salen a la venta en ofertas públicas y con el asesoramiento de una entidad financiera o empresa de prestigio. Otro tipo de financiamiento para las empresas es bajo las letras hipotecarias. En algunos casos dicen que son bonos, porque los emite un banco. Se viene utilizando principalmente para la adquisición de bienes inmuebles adquiridos a largo plazo, con la garantía del mismo bien. Generalmente tiene una tasa de interés menor a las del mercado comercial. Dentro de la denominada banca comercial existe una herramienta financiera hoy día muy difundida dentro de las empresas que se denomina leasing. El leasing viene a ser un contrato de arrendamiento financiero que no es otra cosa que la adquisición de un bien a través de una entidad financiera que hace de arrendador del bien, para lo cual se establece un contrato y se fija un pago de cuota mensual en periodos similares durante la vida útil del mismo bien. Estos contratos generalmente llevan estipulados que al final de la vida útil o del arrendamiento que se ha contratado, el arrendatario tiene la posibilidad, si así lo desea, de adquirirlo a un precio mínimo inicialmente determinado en el contrato. La importancia de la utilización del leasing es para generar beneficios tributarios, tanto por los impuestos de arrendamiento como los impuestos por la menor renta generada por el gasto del arrendamiento. Dentro del rubro comercial, de corto plazo, que no es recomendable utilizar, pero que sirve a las empresas para generar liquidez en situaciones de suma necesidad, tenemos los denominados sobregiros bancarios, que son acuerdos que tienen las empresas con las entidades financieras para utilizar cantidades pequeñas en muy corto plazo. No es recomendable para montos mayores y/o plazos largos, porque los intereses en este tipo de financiamiento son bastante onerosos. Otro tipo de documento o herramienta financiera es el denominado pagaré, que es un título valor que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptor que pagará a un tercero, llamado el beneficiario, que en este caso es la entidad financiera, una suma determinada de dinero en un plazo determinado y a una tasa de interés convenida. El pagaré en realidad es un título valor que se utiliza generalmente en todos los bancos y en toda entidad financiera, y también entre proveedores y acreedores.
La letra es un título valor que está sujeto a tasas, monto y plazos de vencimiento pactados con el cliente. A veces se utiliza dentro de la misma letra el aval de un tercero, que se obliga a asumir el monto a pagar en el caso que el titular no la honre. Factoring es una modalidad que se inició principalmente para el manejo en el comercio internacional, principalmente exportaciones. Sin embargo, hoy en día es de uso común entre las empresas que generan no solamente letras, sino también facturas. El factoring viene a ser una modalidad en la cual una entidad financiera o empresa denominada factor compra el documento al propietario a un monto acordado, llámese letra o factura, encargándose a partir de ese momento de la cobranza. El monto que la entidad que compra paga por el título generalmente viene a ser el monto menos la tasa de interés generada por el plazo estimado de cobranza. Cuando hablamos de letras y pagarés, hablamos de un aval. Entonces, en este caso, el aval viene a ser un compromiso unilateral, generalmente solidario, a favor de un beneficiario que se compromete a realizar el pago en el supuesto caso que el deudor incumpla con la obligación. Fianza bancaria. Constituye una obligación que asume una entidad financiera ante un tercero, garantizando a su cliente ante un tercero que éste cumplirá con sus compromisos pactados. Fideicomiso. Últimamente a nivel internacional, Europa, Centroamérica y ahora Sudamérica, se ha comenzado a considerar el fideicomiso como un instrumento de uso regular para la obtención de fondos requeridos por las empresas, ya que permite crear un patrimonio autónomo con una autonomía de manejo de recursos y de activos, sin ser afectados por terceros, llámense deudas y o impuestos anteriores de la constitución del fideicomiso. El fideicomiso viene a ser una estructura por la cual se crea un patrimonio autónomo, por instrucción de un denominado fideicomitente. Este patrimonio puede estar conformado por terrenos, obras, recursos, dinero, etc., y le instruye a este patrimonio lo que tiene que hacer para los beneficiarios, denominados fideicomisarios, para que reciban la rentabilidad o el usufructo de este patrimonio. En el caso inmobiliario se está utilizando regularmente los fideicomisos. El que presentamos en el curso es un fideicomiso hipotecario, en el cual el fideicomitente pone el terreno y el proyecto y le instruye al patrimonio para que a través de la empresa constructora genere obras a favor de los fideicomisarios. Y los fideicomisarios denominados clientes, en forma directa o a través de las instituciones financieras, proveen de recursos al patrimonio para que se realice el proyecto. Una vez realizado el proyecto, el patrimonio se encarga de entregar la obra a los fideicomisarios y o los clientes. Todo fideicomiso tiene que estar manejado por empresas especializadas debidamente constituidas y supervisadas por empresas supervisoras de acuerdo a la ley. Pueden ser instituciones financieras o instituciones privadas. Cuando se establecen los patrimonios, los fideicomisos tienen un inicio y un fin. O sea, siempre se tiene que poner la fecha que se inician y la fecha en que caducan para que de alguna forma los fideicomisarios y los fideicomitentes puedan manejar adecuadamente sus instrucciones y o sus beneficios.